país que no gasta mucho en inversión, pues es un país que tiende a crecer menos en el largo plazo. Entonces, esta composición en sí misma, digamos que es bastante relevante e importante. Entonces, teníamos esta apropiación inicial, 526 billones de pesos. Recordemos, como les mencioné, que estaba sujeto a una ley de financiamiento, luego hubo otro aplazamiento del gasto. En total se aplazaron 16,2 billones de pesos del presupuesto. Esto de alguna forma, dado que no pasó ley de financiamiento en el presupuesto 2025 y toda la incertidumbre de emergencia económica, algo similar va a pasar con o más bien, si se caen todas estas medidas, algo similar tiene que pasar en el PGN 2026. Entonces, pues esto puede ser un reflejo de lo que nos pase. Fijémonos que, claro, usted coge y aplaza un dinero que ya no va a gastar y la apropiación vigente baja de 526 a 510,5 billones de pesos. Este aplazamiento de 16, como ustedes ven, se dividió entre funcionamiento e inversión. eh, y pues, es decir, claro, relativo a los 16, sobre todo se le quitó plata a funcionamiento, pero en términos relativos, fijémonos que de funcionamiento se le quitaron 9,6 billones de 329 y 6,6 de 84. Y un poco en términos relativos, lo que se cortó fue casi un 8% de inversión, 7,8% para ser exactos. Y esto, recordemos todo lo que hemos venido discutiendo en los diferentes presupuestos. Inversión siempre es el rubro o que más se aplaza el gasto o que en dado caso más se recorta, más se sacrifica, porque es donde concentra mayor flexibilidad del gasto. Servicio de la deuda no es algo que uno pueda decir yo puedo dejar de pagar. En funcionamiento se concentran transferencias, pagos a salud, salarios y demás que pues son inaplazables. Inversión, pues a que tiene vigencias futuras, es una parte pequeña o no tan grande como los demás rubros. Y por eso siempre que nos enfrentemos a recortes del gasto, aplazamientos y demás, casi siempre se van a concentrar en el rubro de inversión. Entonces, esta apropiación vigente de 510 billones se divide entre casi 320 de funcionamiento, 112 de servicio de la deuda y 78,1 de inversión, ¿no? Entonces, apropiación vigente, este 510 es con el que vamos a comparar la ejecución. Entonces, fíjense que los demás momentos que vamos a ver es compromiso, obligación y pagos, y es justamente, digamos, la tabla que sigue. Entonces, fijémonos que acá tenemos los cuatro momentos presupuestales, apropiación vigente, lo máximo que se puede gastar, 510 billones de pesos, compromisos son todos los contratos que se firman, entonces alcanzaron a firmar, digamos, o el Estado alcanzó a comprometer gasto por 496 billones de pesos. Esta cifra, pues digamos, es bastante importante, les cuento también además por qué. En obligación, digamos, los bienes que ya recibieron la contraprestación por la cual se firmó el contrato ascendió a 448 billones de pesos y pagos quedamos en 447 billones de pesos, ¿no? Entonces, todo esto, fíjense que, claro, una vez que el Estado recibe la contraprestación, la obligación tiene que pagar. Casi siempre esta diferencia entre obligación y pagos es bastante pequeña. Fíjense que, pues, de hecho, en este caso es menos de 1 billón de pesos. Pero entre compromisos y obligación, digamos, sí se ve una diferencia de poco menos de 50 billones de pesos. Lo vamos a ver en detalle, pero esto es lo que constituye el rezago presupuestal. Fíjese que son contratos que yo firmé en 2024, en 2025, perdón, que no alcancé a obligarlos ni a pagarlos en 2024 y por ende son contratos del Estado que siguen vigentes en 2026. Ya vamos a entrar un poco más en esto. Entonces, tenemos los cuatro momentos presupuestales y para comparar ejecución, fíjense que yo tenía una apropiación máxima vigente y yo puedo comparar cómo se dan estos números relativo a cuál era el máximo cupo que yo me podía gastar y cuánto me gasté, ¿no? Entonces, fijémonos que acá tenemos los porcentajes. Esto ya es típicamente lo que se habla, digamos, de apropiación. El número, digamos como tal, el número más utilizado para mirar ejecución a nivel internacional es obligación, porque en últimas es el número que le está diciendo a usted de lo que usted tenía pensado, cuánto recibió o cuánto el Estado tuvo la posibilidad de contratar y recibir bienes y servicios. Entonces, fijémonos que la ejecución total del PGN ascendió a 87,8%. El total sin deuda ascendió a 86,5%, ¿no? Entonces,
como les mencioné ya en un momento, vamos a ver esto cómo se compara relativo al pasado. Entonces, importante esto. Si uno mira por rubros, fíjense que en obligación tenemos un 91,9% de ejecución en funcionamiento alto. Como mencionaba, es inflexible y casi nunca se pueden, digamos, aplazar esos pagos. En servicio de la deuda tenemos 92,8% y en inversión tenemos 64%, ¿no? Fíjense que ahí tenemos el mayor rezago y justo tiene que ver con la naturaleza del gasto, pues digamos, como Colombia lo tenemos caracterizado, inversión concentra la parte más flexible. Entonces, siempre que ustedes vean los reportes de Hacienda y demás, sobre todo, digamos, la obligación que presentan, perdón, la ejecución que presentan es obligación sobre apropiación vigente. Bueno, acá digamos últimamente, pues un poco más gráficamente, pues tenemos este tema como de mostrar esta ejecución en velocímetro. Fíjense que pues acá tenemos simplemente las cifras. Funcionamiento y servicio de la deuda tienen bastante rigidez, por eso digamos ustedes ven que esta área verde casi que llega alrededor del 92% para los dos. No es muy fácil, digamos, en dado caso, no pagar servicio de las deudas que el país entra en default y pues esto claramente no es deseable. En fin, saben que el año pasado también fue un año particular en términos de canjes de deuda y demás. Digamos que pues este porcentaje que no se ejecutó tiene que ver en parte con esas operaciones. Es, digamos, bastante normal, pero fíjense que pues, digamos, en esta representación gráfica nuevamente se ve mucho más quizás abrupto el tema de cómo la ejecución de inversión está rezagada. Y pues todo eso tiene que ver eh, fíjense que esto no tiene tanto que ver con no entró la plata y demás, sino la plata sí estaba, sino que la ejecución en inversión siempre se demora un poco más en darse y si hay algo que aplazar, se aplaza inversión. Ahora devolvámonos un poquito a esa tabla. Fíjense que, claro, entre compromisos y obligación, en obligación sí, digamos, en compromisos, perdón, sí quedó bastante parte comprometida para el siguiente año, que es parte del rezago presupuestal, ¿no? Entonces, ya vamos llegando hacia allá. Pero en lo que se alcanzó como tal a obligar en 2025, pues inversión pues, se queda rezagada. Entonces, importante, pues esto, pues para tenerlo en cuenta. Recordemos que el PGN tiene 166 entidades. Esto se puede, digamos, dividir en sectores del gasto. Y acá un poco lo que hicimos, tal cual como es costumbre, es organizar de mayor a menor los sectores del PGN en términos de ejecución del gasto. Entonces, lo organizamos de mayor a menor. Fijémonos que digamos, el sector que más ejecución tuvo en este año 2025 fue educación, seguido de salud y protección social. Estos dos siempre van a tener, digamos, una ejecución muy alta porque justo tienen los rubros de alguna forma más protegidos por constitución. Pues eso es gasto social, esto tiene, digamos, que darse sí o sí. Entonces, pues estos dos, si ustedes miran cualquier PGN, van a ser de los que van a estar punteando esta lista de ejecución. Sigue sector de ciencia, tecnología e innovación. Eh, Esto, digamos, el año pasado no lo habíamos visto y pues de alguna forma, si uno se pregunta por un país en parte para crecer que invertir, que se ejecute este rubro es bastante destacable. También tenemos igualdad y equidad, un sector que el año pasado había estado bastante rezagado. Habrá que preguntarse también en particular cómo fue la ejecución. Recuerden que una cosa es ejecución y otra eficiencia del gasto. En fin, ¿no? Acá solo estamos mirando de lo que les entró, en qué se gastó. Luego uno podría hacer un análisis de exactamente qué contratos o en qué se firmó, que esa, digamos, es otra etapa que se puede revisar en términos del Estado, cómo está funcionando. Luego sigue el sector fiscalía, y bueno, ahí ustedes pueden ver todo el ranking completo. Ahora, los cinco sectores que peor ejecutaron fueron cultura, planeación, agricultura y desarrollo rural, transporte y presidencia de la República es el último que está acá. Perdón que me quedó por un tema de labels eh, tapado. Algo que llama mucho la atención es que Presidencia acumula 3 periodos consecutivos como el sector con menor ejecución. Nuevamente, pues esto llama mucho la atención.
en los últimos, digamos, aplazamientos del gasto, algo que llamaba mucho la atención es que justo algo de los ajustes que se hizo fue darle más plata a presidencia al sector que peor ejecuta. Entonces, pues llama mucho la atención este comportamiento de la ejecución de la presidencia y pues lógicamente además es la cabeza del ejecutivo. Pero claro, fíjense que presidencia cierra con casi un 41%, el que le sigue es transporte con 47,4%, 7 puntos de diferencia y el que sigue ya va en 60%. Entonces el rezago alcanza a ser casi 19% con el tercer sector, digamos que mejor ejecutó en 2025 y pues esto es algo que llama mucho la atención. Y como menciono, son 3 periodos, 3 años consecutivos en donde presidencia es el sector con peor ejecución. Bueno, si vemos, ahora sí nos vamos un poco a la historia, si nos vamos a la ejecución del PGN sin servicio de la deuda típicamente se saca estas cifras, por lo que es altamente, digamos, inflexible y siempre se tienen que honrar los compromisos financieros. Entonces, fijémonos acá en el eje izquierdo, este que estoy resaltando, esta es la ejecución, todo lo que es la línea punteada naranja y las barras hay que mirarlas contra ese eje. La ejecución histórica desde el 2000 está en 89,3%. Quiere decir que, digamos, este cociente entre obligación y apropiación vigente casi siempre se llega a 89,3. Fijémonos que en términos históricos hasta 2007 siempre se estuvo por debajo, digamos, del promedio. Luego tuvimos unos años con relativa buena, digamos, ejecución por encima del promedio. 2020 fue un mal año, pandemia, pero algo que llama la atención, fíjense que desde 2022 hasta 2025 ya acumulamos 4 años en donde la ejecución está por debajo del promedio. Entonces, ese, digamos, es un primer mensaje. Hemos tenido 4 años en donde no se ha logrado ejecutar, digamos, a la velocidad que se hacía antes. Si nos centramos únicamente en 2025, fijémonos que el año cierra con 86,5 como les había mencionado antes. Si ustedes comparan con 2024, pues tuvimos una recuperación de 4,6 puntos porcentuales relativo al año anterior. Recordemos que 2024 fue un pésimo año en términos de la caja del gobierno. En términos de la caída del recaudo, 2024 fue espectacular relativo a lo que se esperaba. Y entonces, pues, 2024 se ve como el peor año, digamos, de casi que de la historia en ejecución y 2025 sí tiene una recuperación. Entonces, esta línea azul punteada que ustedes ven es justamente la recuperación en puntos porcentuales relativo un año al otro. 86,5 menos 81,9 nos da este 4,6. Y esta línea punteada un poco pues les da la idea de cómo se dieron las cifras en términos de cambios. Fijémonos que en 2022, 23 y 24 justo tenemos puras caídas positivas relativo a la ejecución del año pasado. Y esto lo que nos quiere decir es que cada año fue peor que el anterior desde 2022 y solo 2025 muestra una recuperación relativo a, digamos, a esa caída en ejecución. Entonces acá simplemente pues un óvalo pues para enfatizar que tenemos 4 años en términos de ejecución sin servicio de la deuda en el cual hemos estado por debajo del promedio. Ahora bien, si nos enfocamos en inversión, claro, recordemos y fijémonos, ¿no? Este es el promedio básicamente de ejecución de funcionamiento e inversión. Si nos vamos a mirar solo inversión, el rubro más flexible del presupuesto, el promedio de ejecución es mucho más bajo. Recordemos que esto, la línea punteada naranja y las verdes las comparamos contra el eje de la izquierda. El promedio de ejecución histórica es 76,3%. Nuevamente, fijémonos que desde 2007, 2008 tuvimos unos periodos en el que siempre estuvimos por encima del promedio. Digamos, si el único parámetro para juzgar a un gobierno fuese ejecución, esos años se ven como años de buena ejecución. Eh, y nuevamente, pues acá se ve 2022 fue un buen año en ejecución de inversión, pero los últimos 3 años, 23, 24 y 25, son 3 años que acumulamos en el cual estamos por debajo del promedio histórico en ejecución. Entonces, pues esto importante. Nuevamente, 2024 fue muy complicado. Es también, es el segundo peor año en ejecución de inversión de la historia. 2025 supone una recuperación relativa a 2024, pero si nos fijamos también está en mínimos relativo a los demás años, ¿no? Entonces esto digamos también es importante.
Como les mencionaba, la línea azul punteada nos muestra los cambios de un año al otro y un poco si uno mira el cambio de un año a otro, 2025 supone una recuperación de 7,2 puntos porcentuales en la ejecución de inversión, ¿no? Sin embargo, pues seguimos por debajo del promedio histórico y acá nuevamente un óvalo para hacerles énfasis. Fíjense que en este caso, en inversión, llevamos 3 años por debajo del promedio histórico. Entonces, bueno, como les mencionaba, bueno, relativo a la ejecución del rezago presupuestal, entonces algo digamos que de 2024 le pasó a 2025. El rezago presupuestal que teníamos en 2024 era de 62,7 billones de pesos. De esto, digamos, se logró pagar en 2025 casi la totalidad, 96,1, por lo que correspondió a 59,3 billones de pesos, ¿no? Entonces, para entender o para poner las piezas enteras de qué pasó en la ejecución de 2025, parte de lo que hay que mirar es, había una cuenta pendiente de 2024 que es este rezago presupuestal, ¿no? Entonces, pues esto pues es importante tenerlo en cuenta. Ahora, perdónenme, me vuelvo un momento a la tabla inicial. Recordemos un poco esto que mencionaba, la diferencia entre compromiso y obligación son casi 50 billones y pues para mostrarles justo cómo han sido las cifras de rezago presupuestal en el tiempo. Entonces, en 2020 tuvimos un rezago esto es el rezago, digamos, que quedó de 2020, que tuvo que pagarse con el PGN 2021, casi 27 billones de pesos, 23, 28, 34. Fijémonos que 2023 ya empieza este tema de subir el rezago en un orden de magnitud muy importante relativo a lo que estaba antes. 2024 se ve como el año donde se dio el mayor rezago presupuestal hasta ahora en la historia, 63 billones de pesos. Y estos fueron recursos que compitieron con la caja de 2025 para ser pagada. Y el rezago 2025 que vamos a tener que pagar en 2026 asciende a 49 billones de pesos. Esta es la diferencia entre compromisos y obligaciones de la tabla, básicamente. Entonces, por un lado, pues sí mejoramos relativo a 2024, pero pues estamos bastante mal relativo a la historia. Y claro, estos 49 billones van a estar presionando, van a competir por la caja de 2026, porque esto pues son contratos que ya están firmados y que vienen de 2025. Entonces, con esto, digamos, de mostrarles el rezago, pues terminamos como tal la presentación de las cifras, digamos, que teníamos para esta vez. Cerramos con las conclusiones. La ejecución por obligaciones alcanza 86,5%. Hay una recuperación frente a 2024, pero aún por debajo del promedio histórico. Claro, fíjense que nuevamente estamos en todo el contexto de regla fiscal. Por un lado, pues el Estado está ejecutando más, la recuperación de la ejecución, pues por un lado en términos de lo que el gobierno dijo que iba a estar haciendo, si nuevamente si el parámetro es ejecución, pues es interesante ver esta recuperación. Sin embargo, no es fiscalmente neutra. Recuerden que parte de lo que tenemos que mirar es qué le pasa a la cláusula de escape. Entonces, el que hayamos gastado más implica mayor gasto primario causado en un contexto de alta restricción por la cláusula de escape de la regla fiscal. Entonces, pues digamos, ya veremos en el plan financiero cómo cierra en efecto el déficit fiscal, pero pues estas cifras un poco lo que muestran es que dado que se pudo gastar más, pues esto presiona, digamos, a futuro el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces, claro, la dinámica de ejecución justo debe analizarse junto a la sostenibilidad fiscal, no solo, y digamos que pues ojalá eventualmente pudiésemos hacer más por además mirar la ejecución en términos de si los contratos que se firman son contratos que cumplen con lo que se debe hacer, son contratos que afectan, digamos, el crecimiento del país, en fin. Una mayor relación de apropiación sobre obligación aumenta la presión sobre el resultado fiscal si no está acompañado, digamos, de ingresos tributarios equivalentes. Y parte de lo que preocupa es que Colombia se ha venido financiando a más deuda.
Entonces, bueno, en 2025 adicional se obligó solo 6,4, solo 64% de inversión. Desde 2023 la inversión se mantiene sistemáticamente por debajo del promedio histórico. Presidencia acumula 3 años consecutivos como el sector con menor ejecución de todo el PGN. El rezago presupuestal sigue en niveles altos en perspectiva histórica reciente y pues un rezago elevado aumenta la rigidez del gasto futuro, ¿no? En 2026 vamos a tener que pagar ese gasto y como ya está firmado, pues esto simplemente y lógicamente amplía presiones sobre el balance fiscal. La ejecución de 2025 confirma una recesión fiscal, digamos, persistente. Estamos por debajo igual de los promedios. El ajuste, digamos, fiscal se está absorbiendo vía una menor inversión y acumulación de presiones en el tiempo, rezagos, ¿no? Entonces, todo este, digamos, desajuste entre ingresos y gastos se ve o parte del reflejo es menor inversión y mayores rezagos presupuestales. Con esto, pues terminamos la presentación y pues quedamos abiertos a las preguntas que tengan. Director, muchas gracias por la presentación. No sé si alguno tenga en este momento una pregunta para que podamos aprovechar y hacerla. De todas formas, como saben, les vamos a enviar el informe y el comunicado de prensa para que pues, puedan sacar los insights más importantes. Pues sí, no, Leonardo Fabio tiene una pregunta. Leo, adelante. Buenos días, director José Mauricio. Mi inquietud es la siguiente. Estamos ante un gobierno que cumple solo sus obligaciones, pero en cuanto a inversión, solo 64 pesos de los 100 que debió invertir no se están ejecutando. ¿Eso se traduce en qué? ¿Cuáles son las consecuencias de que haya esa baja ejecución en inversión? Claro, Leonardo, esa, digamos, es en parte la pregunta del millón. Entonces, fíjese que tal cual como usted lo dice, de 100 pesos que se pensaban hacer en inversión en 2025, solo se lograron, digamos, pagar 64. Los demás se van a rezago presupuestal. Y entonces, básicamente es inversión de 2025 que se va a pagar en 2026. ¿Esto qué implica, no? Entonces, acá digamos, nuevamente como le digo, es la pregunta del millón. Esto lo que implica es que la inversión no se está pudiendo ejecutar como se debe y básicamente lo que usted pensaba pagar en un año lo va a pagar en dos. Y entonces esto, pues de alguna forma, ¿cuál es el efecto macroeconómico de esto? Pues eso, digamos, habrá eventualmente que medirlo. Pero lo que le puedo decir es, haga de cuenta usted, justo está ahorrando para una casa, usted pensaba pagar un año y la paga en dos. Eso, digamos, pues tiene unos costos asociados, eventualmente usted tiene que pagar, digamos, un año extra de arriendo, se demora mucho más la inversión. Y parte de lo que hemos querido medir, digamos, como observatorio, por ahí tenemos un par de blogs escritos, si quieres, digamos, se los pasamos tiene que ver con el crecimiento económico, ¿no? Este contexto, digamos, de mayor deuda, mayor déficit, de la inversión, digamos, no se mueve tan rápido como se presupuesta. Parte del costo, digamos, que está generando es que Colombia tenía ventaja en crecimiento de 2013 a 2022. Fuimos la economía que más creció entre Brasil, Chile y Perú. Y 2022 para acá estamos creciendo mucho menos que los demás. Entonces, parte, digamos, del costo de demorarse más ejecutando proyectos de inversión, pues tiene que ver con que, claro, usted espera una carretera en un año, se le va a demorar un año más, ¿no? Si es, habría que ver qué proyectos hay, pero básicamente lo que muestra es que nos estamos demorando más en terminar proyectos de inversión y esto, pues de alguna forma, lo que uno esperaría y de alguna forma en los datos más o menos, pues lo tenemos, o sea, es una evidencia empírica, digamos, de eso, pero para darle una respuesta como tal causal, habría que pues tener, digamos, un modelo, una medición que le diga eso cómo se da. Pero nuevamente, digamos, sí es verdad que el reflejo lo que nos está diciendo es que esas presiones del gobierno de caja, de que hace presupuestos muy altos y luego no logra cumplir, pues sí se refleja en que antes se ejecutaba más en inversión en el año que se esperaba y ahora eso se está demorando y se pasa al siguiente año como rezago presupuestal. Y fíjese que incluso en ese rezago al final, lo que vimos en 2024 se quedó una colita como casi un 3-4% que no se pagó. Habría que preguntarse, digamos, en particular, ese 3-4%, digamos, en qué se quedó.
Esa plata del rezago, digamos que no se pagó, esa plata sí ya, digamos, desaparece como tal. Gracias, Leonardo, y gracias, director. Bueno, yo creo que por el momento no hay más preguntas. Muchísimas gracias por participar. Ya en un momento les enviamos todo el material. Que tengan un feliz resto de tarde. Feliz día, hasta luego.